Bienvenidos a este estudio bíblico y agradezco el poder compartir esta enseñanza con ustedes y pues una semana no pude compartirles por razón de salud, tuve algunos problemitas con las vías respiratorias, pero gracias a Dios ya me encuentro bien y también les agradezco sus oraciones por haber intercedido por mi salud. Muchas gracias. Bueno, y vamos entonces a dar inicio a nuestro estudio de los miércoles. Busca por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, vamos a leer solamente los versos del 1 al 3. Y dice así la Escritura, la palabra de Dios, en voz de nuestro Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esta es quizá la promesa más maravillosa que el Señor nos dejó a sus hijos, y consiste esta promesa en que Él va a regresar por su pueblo, por todos aquellos que nos arrepentimos y creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos para Él. Entonces recibimos esa salvación por medio de la fe, por gracia, y esperamos Él va a regresar. Entonces, en base a esta promesa, en cuanto a que Cristo va a regresar a este mundo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, se puede decir que su regreso es en dos fases. La primera es en el arrebatamiento, lo que se conoce como el arrebatamiento, en donde Cristo desciende a las nubes y nos llama y levanta a los muertos en Cristo primeramente, y luego a los que estemos vivos. Si nos toca esta gran bendición de recibirle en el aire, bueno, pues nos llamará y seremos arrebatados y levantados y transformados para recibir un cuerpo nuevo, pero lo más importante es estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en base a esta promesa, mientras Él regresa, ¿verdad? El punto es qué hacemos los cristianos mientras Cristo viene por nosotros. Él, no sabemos el momento, no sabemos ni el día ni la hora. Él dejó, sí, ciertamente señales en cuanto a su segunda venida gloriosa y que se manifestará en todo el mundo, pero 7 años antes de esa segunda venida de Cristo, Él viene de arrebatamiento, que será un acontecimiento instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, y esta venida se conoce como algo inminente, es decir, en cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Las veces que Jesús mencionó su segunda venida, Él siempre hizo referencia a la importancia, ¿sí?, de estar preparados. Bueno, y ahora vamos a ver el pasaje en el cual nos vamos a centrar en esta noche. Es Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Y le invito para que abra su Biblia y lea juntamente conmigo estos versículos. Mateo 25, del 1 al 13. Dice así, dice Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Perdón. Obviamente, esta referencia de Jesús al Hijo del Hombre es una referencia a un título que Él adjudica a sí mismo. Es una referencia a Él entonces,
para entender un poquito mejor esta parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que entender cómo eran las bodas judías. Son diferentes, obviamente, a las bodas que realizamos aquí en Occidente. Y las bodas judías, dice así, el matrimonio judío era un acontecimiento que se llevaba en 3 etapas, claramente distanciada por varios meses. El primer paso consistía en establecer un contrato legal de compromiso, que por lo general era arreglado y convenido por los padres y sellado con el pago de una especie de dote o prenda para la novia. El segundo paso era el periodo en que la pareja estaba oficialmente desposada, el cual se inauguraba con una ceremonia pública en la que se intercambiaban votos y obsequios. El periodo en que permanecían desposados podía durar tanto como 1 año, tiempo durante el cual el esposo tenía la responsabilidad de demostrar que podía ganarse la vida y sostener una familia. En ese tiempo, los desposados, el esposo edificaba una casa donde pudieran empezar su vida de pareja. Mientras estuvieran desposados, el matrimonio equivalía a contraer lazos definitivos y únicamente podía disolverse por medio del divorcio. Incluso a pesar de que la unión física de la pareja no estaba consumada. Y el tercer paso, que consistía en un banquete de bodas, que por lo general se celebraba en la casa de la novia. Solo después del banquete de bodas era que la novia iba al hogar preparado por su esposo y en ese momento la unión podía consumarse definitivamente. Bueno, esto es lo que Jesús tenía en mente en cuanto a esta parábola de las 10 vírgenes, y la celebración se llevaba a cabo de la siguiente manera. La llegada del futuro esposo era un acontecimiento solemne que debía ser anunciado por las damas de honor, o sea, las vírgenes. Viene a corresponder el día de hoy a lo que se conoce como las damas de compañía o damas de honor. A ellas les tocaba salir al encuentro del esposo y escoltarlo en el último trayecto hasta llegar a la casa de la novia. Tales ceremonias se realizaban con frecuencia de noche. Por esa razón, las que acompañaban a la novia, o sea, las vírgenes, portaban antorchas o lámparas que alumbraban el camino y engalanaban la procesión. Como el esposo, futuro esposo, había ido a preparar esa casa, le llevaba más o menos 1 año, entonces ya cuando regresaba, a veces el novio tardaba en llegar, pero en esta parábola llegó a la medianoche, es decir, tardó en llegar, razón por la cual las vírgenes pues comenzaron a dormirse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje central de esta parábola? Bueno, es que Cristo viene, ¿verdad? Porque en el capítulo 24 de Mateo él habla acerca de su segunda venida, y aquí en el capítulo 25 él comienza a usar algunas parábolas para reforzar esta enseñanza. Él viene, pero puede ser que tarde más de lo que esperamos, puede ser que tarde más de lo que esperamos, de modo que necesitamos estar preparados en caso de que eso ocurra. O sea, Cristo puede venir en cualquier instante, pero puede también tardar un poco más de lo que esperamos. Pero el punto de esta parábola es, independientemente del tiempo en que venga Jesús, tenemos que estar preparados. Y aquí vamos a aprender algunas enseñanzas muy valiosas. Y esa es la primera parte de este estudio. Y nos vamos a enfocar en las actitudes y en las acciones de las vírgenes insensatas. Bueno, y la próxima semana veremos la segunda parte, nos enfocaremos en las vírgenes prudentes. Es decir, debemos de permanecer alerta, incluso si parece que tarde en llegar, porque cuando Cristo llegue, no habrá segundas oportunidades. Entonces, en el arrebatamiento, aquellos que son creyentes nacidos de nuevo, o que somos creyentes nacidos de nuevo, seremos arrebatados. Y todos aquellos que no fueron convertidos auténticamente a Cristo,
se quedarán y tendrán que enfrentar lo que se conoce en la Biblia como los 7 años de la gran tribulación, que es algo terrible. Dice Jesús, no ha habido en la historia de la humanidad una época como la que se tendrá que atravesar durante esos 7 años en todo el mundo. Bueno, estas vírgenes, o 10, eran 10 damas de honor, se adormecen, y nos dice que son 10 vírgenes insensatas. De las 10, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Entonces, comenzamos con las 5 vírgenes insensatas. ¿A quiénes representan estas vírgenes? Bueno, representan a personas que profesan conocer o tener fe en Cristo. Profesan, o sea, solamente de nombre, pero no hay una realidad de una salvación de parte del Señor. Estas vírgenes no estuvieron dispuestas a esperar con paciencia y a mantener un compromiso final con el Señor. Fueron impacientes, se durmieron, ¿verdad? Pero a fin de cuentas la enseñanza o varias enseñanzas que tenemos es: necesitamos esperar pacientemente y mantener esa expectativa de que Cristo regrese y regresa más pronto de lo que esperamos, pero según nosotros puede tardar, ¿verdad? Y mantener nuestro compromiso fiel con el Señor. Estas personas que se consideraban a sí mismas creyentes, ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. Hay gente que asiste a multitudes, que asisten a las iglesias cristianas, o por lo menos que también se dicen evangélicas o cristianas, y que profesan conocerle, pero no podrán entrar al cielo. Este es otro de los puntos, cuando llegue el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque no toda persona que se congregue en una iglesia es garantía de que realmente sea una persona salva. Busque por favor en Lucas capítulo 13, Lucas 13, los versículos del 24 al 28. Lucas 13, del 24 al 28. Bueno, y dice así la escritura, Lucas 13, del 24 al 28. Esforzaos, dice nuestro Señor Jesucristo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Busque por favor ahora en Lucas capítulo 21. Bueno, creo que la enseñanza va siendo cada vez más clara. Habrá gente que pues dirá: te conocemos, pero el Señor responderá: pero yo no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Lucas 21, 34, Lucas 21 del 34 al 36, dice así Jesucristo nuestro Señor: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, del Señor Jesucristo. Tenemos entonces estas palabras de advertencia, porque hay muchas personas que se consideran, insisto, ¿verdad?, cristianos, pero no son realmente cristianos. Profesan de nombre, inclusive pueden conocer la Biblia completa y tener buena doctrina y servir inclusive en una congregación, pero nada de eso es garantía de que realmente se hayan convertido a Cristo y de que sean salvos.
El asunto es que tenemos que tener entonces la certeza de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y entonces al rendirle nuestra vida por fe, Él viene a nuestros corazones, nos da su Espíritu Santo, y así es que podemos ahora nacer de nuevo por obra de nuestro Señor. La advertencia es: miren por vosotros. Entonces viene una pregunta. Cristo viene en el arrebatamiento, pero el asunto es, ¿estoy seguro de que cuando Cristo venga me iré a su presencia? ¿Seré arrebatado por Él? 2, y mis seres queridos o amistades o personas a quienes estimo, ¿ya se han convertido a Cristo? Si no, se van a quedar. Otra advertencia en este versículo dice: miren que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahora, lo que estamos viendo es, puede en cierto sentido el Señor retardar su venida, su regreso, y Él sabe por qué, y la razón es, yo creo que se puede entender, porque Él vendrá hasta que la última persona que va a formar parte de su iglesia se convierta, y hasta entonces Él vendrá. Pero para que esa persona escuche el Evangelio, pues la iglesia tenemos que movilizarnos y predicar y anunciar el Evangelio. Bueno, el asunto está entonces en que tengamos cuidado que nuestros corazones no se carguen de glotonería, es decir, en un momento dado podemos estar ya tan enfocados en los festejos, en el consumismo, en las distracciones, por un lado, por otro lado, en la embriaguez, que puede ser física, ¿verdad? Una persona pues que ya se hace alcohólica, o también implica que una persona que comienza ya a adquirir ciertos vicios y ya no puede dejarlos, ¿verdad? Pero también implica aquí que tengan cuidado en que los afanes de esta vida, o sea, las preocupaciones de esta vida, o las cuestiones de este mundo, no ahoguen la semilla del Evangelio que ha sido sembrada en sus corazones. De tal manera que la palabra de Dios y el reino de Dios pase a un segundo o tercer término, e inclusive hasta dejen de creer que Cristo viene y simple y sencillamente esté uno enfocado en otras cosas. Dice, y de repente venga sobre vosotros aquel día. Ahora nos dice, velad, o sea, mantente despierto espiritualmente, mantente despierto con tu mirada puesta en las cosas del cielo, mantente despierto, y dice también en todo tiempo orando, es decir, mantente en comunión con Dios, no permitas que el pecado, que las tentaciones, que las distracciones, aunque hay distracciones sanas, pero sean tantas esas distracciones que te olvides de que Cristo puede venir hoy, puede venir mañana, en fin, Él solo sabrá cuándo, pero tenemos que estar orando. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. De cuáles cosas vendrán y de cuáles cosas tenemos que orar que Dios nos tenga por dignos de escapar, de ser arrebatados. Bueno, son los 7 terribles años de la gran tribulación. ¿Cuáles son esos años de la tribulación? Si usted tiene Biblia, lea después con calma en su casa el libro de Apocalipsis y puede comenzar a leer a partir del capítulo 6 en adelante. Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero para que vea usted en detalle y sepa lo que le espera si no se prepara, si no está en Cristo. Entonces, este es un asunto importantísimo y trascendental, así es que no nos olvidemos. Estamos viendo las muchas señales en todo el mundo que están ya profetizadas y que se están cumpliendo al pie de la letra de que Cristo viene. Entonces, no podemos quedarnos como estas vírgenes insensatas, dormidos en nuestros laureles y distraídos, desenfocados del reino de Dios. No, tengamos cuidado. Estas vírgenes se cansaron demasiado pronto. Según esto, mientras esperaban al esposo, pierden su expectación vigilante, cabecearon y durmieron. Son personas que se desaniman con mucha facilidad, se vuelven perezosas en cuanto a las cosas de Dios y hasta pierden esa esperanza.
¿Sabe? Un creyente que espera la venida de Cristo no tiene por qué entrar o vivir en depresión o en ansiedad. Tenemos la bendita esperanza, Él viene por nosotros y un día estaremos con Él en el cielo disfrutando de su presencia y de todas sus promesas. Es algo glorioso que el creyente debe mantener siempre en su mente y en su corazón y compartirlo también con los demás, porque la gente no tiene esperanza. Lo único que la gente está esperando, hablando en estos días, es cuándo comenzará la Tercera Guerra Mundial. Esa es su esperanza, entre comillas. Y sí, vendrán situaciones muy críticas y terribles, guerras, en fin, pero el creyente está sobre esas situaciones esperando el regreso de Cristo. Estas vírgenes también, como creyentes el día de hoy, son de apariencia, pues tenían la misma vestimenta como damas de honor, pero eran de apariencia y era algo externo. Parecen que son cristianos, pero no han nacido de nuevo, no han experimentado la vida de Cristo, la vida en Cristo Jesús, la nueva vida que Él nos ha prometido. Quizás sean muy religiosos y tengan doble o triple vida, pero el creyente tiene una sola vida, Cristo. Cuando Cristo vuestra vida, dice el apóstol Pablo, una sola vida. Ya no podemos dividir la vida en la vida secular y la vida santa. Hay una sola vida, que es la vida en Cristo para todos aquellos que estamos en el Señor. Ahora, por otra parte, estas vírgenes tenían la antorcha o una lámpara que representa en la Biblia la lámpara. ¿Qué representa? Bueno, busque por favor el Salmo 119 y el verso 105. El Salmo 119, el verso 105. ¿Qué representan estas lámparas o esta lámpara? Bueno, nos dice aquí en este Salmo 119, el verso 105, ¿ok? Y dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, por un lado, las lámparas representan, sí, la escritura, simbolizan la Biblia, la palabra de Dios. Pero, bueno, estas personas en un momento dado pueden conocer intelectualmente las escrituras, pero no la obedecen, no la practican, no creen realmente en lo que dice la Biblia. Y vamos a una referencia más. Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo número 1. Ahora, estas vírgenes tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, hay gente que puede ir a la iglesia cada semana con su Biblia bajo el brazo, o ahora su Biblia en la aplicación en su celular, pero ¿y qué hago con toda esta enseñanza de la Biblia? Dice Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, esto es tremendo. 5 vírgenes se van a quedar, no van a entrar a las bodas, o aplicándolo no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque aunque escuchaban la palabra, tenían Biblia, tenían muchos libros cristianos, pero no la obedecieron. Eso es un asunto muy delicado, porque estamos hablando de la salvación eterna o de la perdición eterna, o una vida en el infierno o una vida en la presencia de Dios en el cielo. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será altamente feliz cuando uno cree y aplica la palabra de Dios. Así es que qué importante es entender este texto. Dice en el versículo 18 ahí mismo, Santiago 1:18, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Entonces, nacemos de nuevo por la palabra de verdad, que es la Biblia, la cual ha sido implantada en nuestro corazón, y si ha sido implantada, la palabra de Dios es poderosa y por ello comienza a transformar la vida de todos aquellos que ahora son auténticamente hijos o hijas de Dios. Bueno, continuamos entonces con Mateo 25, diciéndonos que cuando llegó el esposo, anunciaron, he aquí el esposo viene, todas estaban dormidas, Mateo 25:5, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas, subraya eso, y las que estaban preparadas, las 5 vírgenes prudentes, entraron con él, con el esposo, a las bodas, y se cerró la puerta. Después también las otras vírgenes, las insensatas, vinieron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Conclusión, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, estas vírgenes insensatas tenían la lámpara, pero no tenían aceite, o sea, no tenían al Espíritu Santo. Eran religiosos, podemos decir así el día de hoy, pero perdieron su enfoque y el Señor les dice, no os conozco. El asunto es que era ya demasiado tarde, ellas debieron de permanecer despiertas con el aceite, con suficiente aceite. Ok, conclusión. Número 1, el tiempo de espera en que Cristo regrese es un tiempo de prueba para todos. Un tiempo de prueba para todos. Entonces, tendremos que enfrentar situaciones adversas, etcétera, etcétera, pero es tiempo de prueba. Pero el creyente mantiene la esperanza. Esto terminará algún día, pero estaremos para siempre con él. 2, la tardanza, entre comillas, la tardanza del esposo, es un tiempo de gracia y oportunidad para llenar sus lámparas con el aceite del Espíritu Santo. O sea, ahorita todavía es tiempo de que si usted no ha venido a Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Él, bueno, hoy puede hacerlo y pedirle que Él venga a su vida y el Espíritu Santo llene su corazón. Es un tiempo de gracia. Por eso Cristo está tardando, como dice el apóstol Pedro, que el Señor no retrasa su venida. Dice, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también es un tiempo para que los cristianos prediquemos el Evangelio, prediquemos estas enseñanzas. Cristo está a la puerta, Cristo viene. Es un tiempo para que vivamos bajo la guía y el poder del Espíritu Santo cada día, con aceite en nuestras lámparas, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, capacitados por el Espíritu, experimentando el fruto del Espíritu, no viviendo en la carne, sino viviendo, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. 3, asegúrate de estar en Cristo, asegúrate de estar en Cristo, no lo des por sentado, no por el hecho de que tengas ya X años congregándote en una iglesia cristiana, piensas que eres cristiano. Asegúrate. No estoy haciendo que dudes de tu salvación. Si eres salvo, amén, gloria a Dios, dale gracias al Señor. Pero, y si no, bueno, pues entonces, asegúrate de haberte arrepentido de tus pecados, de venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador para que experimentes el nuevo nacimiento. Y finalmente, prepárate todos los días.
Ya el creyente tiene que vivir, como dijo Jesús, preparados para el encuentro con Él. ¿Y cómo? Vamos a algunos puntos concretos. ¿Cómo me preparo para la venida de Cristo? Despiertos, vigilantes en oración. Mantente despierto, esperando a Cristo. 2, vive una vida de santidad. No te embriagues del mundo. Vive en santidad, vive para Cristo. Apártate del pecado. No cedas a las tentaciones. Y 3, recuerda que eres un mayordomo fiel, un administrador de los recursos de Dios. Es decir, cumple tu labor, cumple tu llamado, trabaja dedicadamente. Si eres estudiante, sigue estudiando, síguete preparando. Usted que está en su trabajo, siga trabajando como buen cristiano. O sea, lo que Dios nos ha encargado, sigámoslo haciendo con dedicación y mantenernos en nuestras labores cotidianas, fielmente, y ganando almas para Cristo. Bueno, pues Dios les bendiga y esperamos continuar con este estudio, con esta segunda parte, la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche, en vivo. Luego lo suben a YouTube y solamente recordarles, por favor, que el domingo 10 de noviembre, pues ya estamos a unos cuantos días, vamos a celebrar los bautismos allá en la iglesia, así es que si usted no se ha bautizado, pues puede prepararse, acérquese a la semana Maylena Gutiérrez para que reciba las instrucciones correspondientes y pueda obedecer al Señor en el mandamiento del bautismo. Y recordarles que nos vemos Dios mediante, ahora sí, en el renuevo a las 11 de la mañana en los cursos de discipulado y a las 12 del día en la celebración dominical. Bueno, y ojalá que pueda usted compartir esta enseñanza. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene. Comparte el Evangelio. Bendiciones.